Muy bien, pues damos inicio con la sección 3.6 que se refiere a la interfaz map y una clase que hace implementación de esta interfaz llamada hash map. Bueno, para el caso de la interfaz map, esta no hereda de la interfaz general collections. Ya habíamos visto que tanto, bueno, las dos interfaces anteriores que habían sido list y la de set heredaban de collections, pero en el caso de map pues no sucede. Entonces, bueno, pues está separada de ese grupo y define pues algunos métodos que se requieren para procesar una colección consistente de pares de objetos. Y entonces, cuando se lleva a cabo una búsqueda de un elemento, eh, pues no, bueno, la manera como se realiza, pues es utilizando el objeto, un objeto del par. Más o menos parecido a como habíamos visto cuando el método remove con el set, que le decíamos remove y le pasábamos el objeto. Bueno, acá la búsqueda se hace pues pasando un objeto, ¿no? Ujú. Y de ese par de objetos que están siendo guardados, es otra diferencia, ¿no? Respecto a una lista o un conjunto, pues allá nada más guardábamos un elemento, pero aquí en el caso de un map, estamos hablando de un par de objetos que están siendo guardados, digamos, agarraditos de la mano. Y entonces al primer objeto, bueno, es al que se le conoce como la llave o key. Y el segundo, pues es el valor que se asocia con esa llave o el value. Al igual como sucede con los conjuntos, pues el ordenamiento, pues acá no importa. Pero en este caso las llaves son únicas. Ujú. Bueno, y como dice acá, pues dice que sería conveniente que uno piense en un mapa como una tabla de búsqueda, siendo en este caso el objeto llave el elemento que se usa para buscar o acceder a un valor asociado en la tabla, ¿no? Eh, Me imagino yo, por ejemplo, cuando uno consulta algún mapa, ¿no? Y luego ve el cuadrito o la tabla de la simbología, ¿no? Y ya te dicen, pues mira, esto que tiene una forma como de iglesia se refiere a un panteón. Y esto que tiene así fue una cosa como de un arquito, esto se refiere a un puente, ¿no? Y bueno, entonces ahí podemos pensar que en ese cuadro, por ejemplo, de la simbología, eh, lo, lo primero, bueno, el simbolito que aparece es la llave y el segundo objeto, que en este caso sería la descripción, pues sería el valor, ¿verdad? Bueno, pero otro ejemplo, bueno, podría ser la contraseña de los usuarios de una red, en donde cuando tú haces la búsqueda eh, de nombre de usuario y de contraseña, pues lo haces precisamente a través del nombre de usuario. Entonces, aquí en el cuadro 3.2, que está en la parte de arriba, podemos pensar que ahí tenemos esa situación, ¿no? Nombres de usuario junto con su contraseña. Entonces, está Juan Pérez y tiene como contraseña unicornio, Zoe Chávez y su contraseña es abeja, Beto Bueno, elefante, Lucía Sánchez, unicornio. Aquí diría uno, fíjate que aquí, por ejemplo, las contraseñas se pueden repetir, ¿verdad? Lo que sí no podrías repetir, pues sería el nombre de usuario. O sea, no podríamos tener dos Lucía Sánchez o dos Ali Ruiz o cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, ya en esa tabla de búsqueda, tú podrías intentar hallar la contraseña de algún usuario utilizando para ello el nombre del mismo, ¿verdad? Entonces, si te dicen Juan Pérez, pues entonces vas y buscas en esa tabla y ya te diría unicornio y así sucesivamente, ¿no?
Zoe Chávez, usted diría abeja. Ujú. Bueno, como dice aquí, bueno, es importante que los nombres de usuario, en este caso, sean la llave de la tabla de búsqueda y no las contraseñas, porque los nombres de usuario pues deberán de ser únicos. No hay dos o más usuarios que tengan el mismo nombre. Pero las contraseñas, pues no es necesario que sean únicas. Dos o más usuarios podrían tener la misma contraseña, ¿no? Como lo dice aquí, a lo mejor Juan Pérez tiene a unicornio y Lucía Sánchez tiene a unicornio, ¿no? Entonces diría, ah, pues es que ellos son los unicornios. Bueno, ok. La, la manera como se implementa este tipo de búsqueda en tabla, pues es, esto queda modelado a través de esta interfaz llamada map. Y pues todo hay tres. Hay tres implementaciones para esta interfaz. La que vamos a revisar, que es HashMap. Está también la TreeMap y la Linked Hash Map. Bueno, cuando tú utilizas el constructor, pues estaría creando un mapa vacío, así como cuando utilizabas el constructor de lo que era el hash set o del array list, pues, que se creaban colecciones vacías. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿no? Quiero crear un mapa vacío, bueno, pues utilizo una implementación de la interfaz, que en este caso, de la interfaz map, que en este caso es HashMap. Y para crear el mapa vacío, bueno, pues para crear ese objeto, pues hay que utilizar el new, ¿verdad? Y aquí podemos observar que, bueno, se está asignando a esta variable llamada usuarios, la cual se le está diciendo que va a ser del tipo map, pero en el caso de esta interfaz, es necesario que con el mecanismo genérico se fijen dos tipos para lo que será el mapa. Como puedes, como puedes imaginarte, pues el primero de ellos pues va a corresponder con el tipo que va a tener la llave y el segundo pues será el valor asociado. Aquí, bueno, para esta tabla que queremos manejar, pues tanto el nombre de usuario como la contraseña son cadenas, ¿no? Entonces tenemos que ponerle strings, pero pues podría en un momento dado ser diferente, ¿no? Podría ser alguna otra, bueno, podrían ser distintos, ¿no? Bueno, entonces, veamos los métodos map. Bueno, entonces cuando tú vas a meter en este mapa un nombre de usuario y una contraseña, el método que se utiliza, aquí ya no hay aquí el método se llama put. Y le vas a tener que pasar dos parámetros. En primer lugar, pues sería lo que es el objeto llave y después el objeto valor. Entonces, un ejemplo de cómo se utilizaría put. Bueno, put es un método de instancia, el cual hay que calificarlo con una referencia a un objeto válido. En este caso, bueno, ¿quién te da el objeto? Pues en este caso, la referencia usuarios, ¿no? Entonces, el primer parámetro, bueno, ya dijimos, debe de ser el objeto llave y el segundo parámetro será el objeto valor. Bueno, eh, se comenta que, bueno, hay que tener cuidado al momento de agregar parejas al mapa y solamente nombres de usuario que no han sido escogidos, pues deberán ser agregados, ¿no? Si hay algún nombre de usuario ya escogido, pues se supone que ya está en el mapa. Ok. Comenta aquí bueno, ¿por qué tienes que ser cuidadoso? Porque si en un momento dado no revisas que se esté agregando una llave que ya estaba, lo que terminarías haciendo sería cambiar la contraseña de, de ese usuario que ya se había registrado, ¿sí? Entonces, digamos, el método put tiene pues como que dos funciones, ¿no? Si no está, si no está la pareja, bueno, si no está una pareja
con esa llave, pues la agrega. Pero si ya está, entonces lo que hace es, va y modifica el objeto valor. Entonces por eso dice, por eso señala aquí en esta parte, pues que se debe de tener cuidado, ¿no? ¿Cómo puedes saber si en un momento dado está una llave o no? Bueno, pues puedes utilizar el método containSkey, pasándole el objeto, y te estaría devolviendo true en caso de que el objeto es una llave en ese mapa, ¿no? O sea, de que sí está. Y si no, pues estaría dando el valor de false. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una manera de cómo agregar sin llegar a modificar un, una entrada en el mapa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primeramente, antes de intentar utilizar el put, utilizo el método containSkey. Recuerda que este es pues, tiene la misma función que tanto en el, para la lista y para el conjunto, sirve para revisar si hay algo. Bueno, allá era contains, ahora que lo recuerdo, pero aquí es contains key, digo, le agregaron ahí esa parte, pero estaría revisando, bueno, entonces si el objeto que se le está pasando está en el mapa. Si está, te devuelve verdadero y bueno, para este caso lo que nosotros estaríamos diciendo, bueno, pues es que ese nombre de usuario ya se usó. Y caso contrario, bueno, pues entonces estaría agregando utilizando el método put y pasando dos objetos, recordando que el primer objeto es la llave y el segundo objeto es el valor. Bueno, por supuesto que no es necesario que revisemos si la contraseña es única, porque ya habíamos dicho que pues varios usuarios pueden tener la misma contraseña. Recuerden el caso de los unicornios. Este, pero en el caso de que ocupes contraseñas únicas, bueno, así como hay contains key, pues también tenemos contains value y con ese podríamos revisar si la contraseña es única, ¿no? Pero bueno. Y ya dijimos, bueno, que en put cambia el valor asociado con una llave si esa llave pues ya está presente en el mapa. Y esa sería la opción que tendrías para poder cambiar la contraseña de algún usuario. Entonces, si quisiéramos cambiar, por ejemplo, pensando que ya el usuario Juan Pérez está en el mapa por palomitas, pues esto es lo que tendríamos que poner, ¿verdad? Llamamos al método put calificándole con una referencia a un objeto válido, que es usuarios. Después ponemos eh, lo que es el objeto llave, que es Juan Pérez, y luego el objeto valor, y este será el objeto con el cual se estaría siendo reemplazado el registro que estaba previamente, ¿no? Y hay que observar que, bueno, el método put te estaría dando el valor que fue sobrescrito, o sea, cuál era la contraseña que se encontraba previamente, ¿no? O bien te podría también decir null en caso de que no hubiera un valor antes. Entonces, también eso lo puedes revisar, ¿no? Y por otra parte, bueno, ¿cómo podemos ver, cómo podemos hacer esa revisión? Bueno, pues para eso te puede servir el método get. Y te estaría dando la contraseña que tiene un usuario. Y bueno, también podrías utilizarla, como dice aquí, para ver si una contraseña que te están dando es la correcta. Y de esa manera, bueno, pues alguien podría pedir, por ejemplo, si fuera a validar la entrada a alguna aplicación utilizando usuario y contraseña, podría utilizar este método get para ver, bueno, junto con el método put, para saber, por un lado, si el usuario se encuentra dentro bueno, en el mapa, y después para revisar si la contraseña que está suministrando es precisamente la que está guardada, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, aquí está un pedazo de código en en la primera línea. Bueno, pues es simplemente una salida a pantalla donde se pide un nombre y bueno, aquí se utiliza aquella clase, la escáner fácil, para leer una cadena y esa se va a dejar, se va a guardar en esta
variable que se está declarando ahí, ¿no? Nump n. Enseguida se pide, bueno, hay una salida a pantalla para poner la cadena literal, ingresar contraseña. Nuevamente se utiliza escáner fácil para obtener una cadena y esa es puesta en esta variable, o bueno, es referida por content, que se está declarando de tipo string, ¿verdad? Bueno, enseguida, aquí se está utilizando el método get con la colección. Ay, aquí ya no me fijé. Aquí debería de decir usuarios, ¿verdad? Porque estoy utilizando. A ver, déjame fijo. Creo que sí me equivoqué. Sí. Bueno, perdón. Ahí no debe de decir users, debe de decir usuarios. Bueno, entonces, bueno, se utiliza el método get para obtener, pues, lo que es la contraseña, ¿verdad? Recuerda que cuando utilizas el método, este método get, pues hay que pasarle la llave y lo que va a hacer es, va a recuperar la contraseña, ¿verdad? En el caso de que la contraseña, no la encuentre, o bueno, o sea, en este caso null, eso quiere decir que el nombre que se le suministró fue inválido, ¿no? Entonces, aquí estamos revisando que si la contraseña es diferente de null, entonces después tenemos que probar, o sea, si efectivamente el usuario sí existe porque pudo encontrar una contraseña, entonces después se revisa si la contraseña que se ingresó es igual a la contraseña que se está recuperando del mapa. Y para saber si son iguales, bueno, recuerda que los objetos, para saber si un objeto es igual a otro, los comparamos utilizando equals. Con objetos no se puede utilizar, bueno, sí puedes utilizar el igual igual, pero lo que estaría comparando serían sus direcciones y no queremos aquí en este caso revisar direcciones, queremos revisar sus contenidos. Bueno, y bueno, pues ya aquí enseguida, dentro, o sea, si las dos condiciones anteriores fueron cumplidas, entonces ya le das permiso a los recursos, ¿no? En caso de que las contraseñas no hayan sido iguales, bueno, está este else asociado al if que tengo aquí anidado para mandar este mensaje a la pantalla de contraseña no válido. Y este otro else, bueno, quedaría asociado cuando esta condición de acá no se cumpla y esa es, o bueno, esto se estaría haciendo cuando cont sea en este caso null, ¿verdad? Y eso significa que pues, el usuario no está en el mapa o es no válido. Bueno, ajá. Bueno, eso ya lo comenté y este y eso también. Bueno, eh, bueno, tenemos también disponible, bueno, en donde no aparece, y va a aparecer porque finalmente es un método que se hereda desde la clase Object. Y la clase Object pues es la ancestra de todas las clases. Es el método toString en la clase hashMap va a mostrar los elementos que están en el mapa. Y bueno, para hacerlo, pues se podría simplemente, por ejemplo, para el caso del método, con el método print o println, pasarle el objeto y ya ahí directamente se haría, bueno, implícitamente sería la llamada al método toString, ¿verdad? Y entonces, bueno, la manera como va a mostrar al mapa va a ser encerrando las parejas entre llaves y y la relación entre llave y valor, pues estaría anotando con el símbolo de igual. Ujú. Entonces, bueno, pensando que se agregaron dos usuarios y con sus contraseñas, la de Soy Chávez y Beto Bueno con abeja y elefante, entonces al momento de hacer la salida, pues esperaríamos ver tres registros. Ujú. Y como habíamos dicho, bueno, en el mapa el orden no está, bueno, no importa.
y la forma como están, bueno, mostrándose, pues eso va a depender de cómo se están guardando los datos internamente, ¿no? Para poder quitar en el mapa, bueno, se utiliza el método remove y hay que pasarle al método remove el valor llave, o sea, para nuestros usuarios, pues el nombre de usuario, ¿verdad? En caso de que la llave esté en el mapa, pues esa pareja, llave y valor, pues van a ser quitados, ¿no? Entonces, si quisieras votar a Juan Pérez, pues algo como esto tendrías que hacer, ¿verdad? Y si vuelves a mostrar, pues nuevamente el mapa, pues ya no debería de aparecer esa pareja, deberían de aparecer solamente dos. En el caso del método remove, te estaría dando en este caso el valor del objeto que ha sido quitado. Este, ¿Cuál de los dos? Ah, el valor, sí, porque pues tú ya tienes la llave, ¿no? Entonces, lo que sería interesante pues, sería cuál es el valor que tiene asociada la llave, que en este caso, bueno, pues lo que nos estaría devolviendo sería la contraseña. Fíjate que te puede devolver nulo en el caso de que la llave no estuviera, ¿verdad? Y bueno, y de esa manera pues podrías revisar si es necesario para confirmar que la llave dada se encontraba en el mapa. Es decir, si de repente al utilizar el método remove te devuelve nulo, bueno, quiere decir que esa llave que se utilizó pues no está en el mapa. Bueno, también tiene para el caso del mapa, pues el método size, ya habíamos dicho, te indica la cantidad de elementos que están en la colección, bueno, en este caso la cantidad de parejas, y el método isEmpty que te estaría indicando si el mapa está vacío, ¿verdad? Bueno, eh, ¿cómo se iteran los elementos del mapa? Bueno, pues puedes utilizar los métodos que ya habíamos visto anteriormente, el for avanzado, el ciclo for each, o bien podrías obtener un iterador. En el caso del for avanzado, bueno, no se puede hacer directamente con el mapa porque este está diseñado para trabajar con colecciones de valores individuales como arreglos, listas y conjuntos. Y si recordamos un mapa, pues no tenemos valores individuales, tenemos parejas, ¿verdad? Y para el caso del ciclo for avanzado, bueno, lo que puedes hacer es primeramente extraer el conjunto de llaves utilizando este método, el keyset. Este, con eso obtendríamos lo que son las llaves. Y lo que nos estaría devolviendo, pues es un conjunto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, tendrías que codificar algo como esto, ¿no? Declaras la variable llaves del tipo set y bueno, para el caso de nosotros que estamos manejando una tabla de usuarios, bueno, pues está. Y que decíamos que el mapa está guardando bueno, el tipo para la llave es string. Bueno, pues aquí habría que es un string y obtienes pues el, el conjunto de llaves, ¿verdad? Con el método keyset y calificándolo con bueno, pues con un objeto válido. Bueno, y ya entonces, ya una vez que tienes el conjunto de llaves, bueno, puedes utilizar un ciclo for avanzado para entonces ahora iterar en bueno, a través de las llaves del mapa y ya en ese ciclo podrías buscar la contraseña para ello utilizando el método get. Recuerda que este método get lo habíamos usado para poder recuperar bueno, para este ejemplo, lo que era la contraseña. Y había que pasarle el, la llave, ¿verdad? Al método. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, eso es lo que se está haciendo. Ya una vez entonces que tienes el conjunto de llaves, aquí se utiliza el ciclo for avanzado y entonces, la variable local que va a estar recibiendo a cada uno de los elementos de esta
este conjunto llamado llaves, pues la declaramos como string, porque bueno, eh, el set pues está manejando objetos tipo string. Y enseguida, bueno, ya dentro del ciclo, decíamos, utilizamos el método get, este es del mapa, y le pasamos lo que es el usuario, y lo que obtengamos será la contraseña. Y bueno, aquí se declaró la variable. Y ya después, bueno, simplemente hay una salida a pantalla donde se muestra el usuario. Luego recuerda que esta diagonal T es un carácter escapado para un tabulador. Y luego la contraseña, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que tenemos 3 parejas, pues esto sería lo que se estaría mostrando, ¿verdad? Bueno, para el caso del ciclo for each, comenta aquí que lo puedes utilizar con pares de valores, al igual que con valores individuales. La razón es que en el caso del método for each, este está sobrecargado y entonces habíamos visto cómo funcionaba cuando, bueno, con esta interfaz consumer, pero también está esta otra interfaz funcional llamada bConsumer y que es la que se estaría, bueno, eh, eso lo estaría decidiendo Java cuando lo estés utilizando con un mapa. Entonces, bueno, veamos cómo se haría lo mismo, pero utilizando el ciclo for each. Entonces, aquí lo vemos. A diferencia de lo anterior, de los ejemplos que habíamos visto en que nada más había un solo parámetro, bueno, pues ahora tenemos dos. Y se entiende por qué, porque en el mapa tenemos parejas, ¿no? Entonces, el primer parámetro pues es la llave y el siguiente es el valor. Y entonces todo lo que tenemos que hacer pues es una salida a pantalla utilizando usuario concatenándole un tabulador y luego la contraseña. Entonces, puedes observar que, bueno, la implementación con for each, a diferencia de lo mismo que se hizo acá, pues es definitivamente otra cosa, ¿no? Porque aquí habíamos dicho que hay que obtener primeramente el conjunto de llaves, luego metes el ciclo for avanzado para que trabaje sobre el conjunto de llaves y ya después con cada uno de los usuarios utilizas el método get para obtener la contraseña y ahora sí hacer la salida a pantalla. Entonces, pues bueno, no sé, 4 líneas de código comparadas contra una línea de código utilizando el ciclo for each, pues es bastante elegante.